Comenzamos con la segunda ley, capítulo 6, capítulo número 5 del Vanguardia. La segunda ley termodinámica es la favorita de todas. ¿Por qué? Porque te dice cuándo los procesos pueden ocurrir en la naturaleza, por qué ocurren y por qué la energía se mueve de un punto a otro, como lo hace. Eso es lo que te explica la segunda ley. La primera ley no niega que haya algunos procesos que puedan ocurrir, sin embargo la segunda ley te dice que ese proceso no puede ocurrir, aunque la primera ley te diga que sí puede. Entonces, la segunda ley es la favorita de mi segunda ley. Piki, lee el WhatsApp. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un gas encerrado en un sistema cilindro-pitón o un sistema tanque rígido, gas. Y una bombona de gas. O digamos algo que no sea inflamable, puede ser aire o oxígeno. Y agarro un sistema de ejes y agito el gas. ¿Qué creen ustedes que puede pasar con el gas? Vamos a suponer que la bombona es adiabática, no hay salida de calor. Yo agarro y agito el gas adentro. ¿Qué creen ustedes que puede pasar con el gas? ¿Qué pasa con ese gas? Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Tengo un tanque rígido y le introduzco un eje en donde yo impido que el fluido se salga por el eje y agito el gas adiabáticamente. ¿Qué creen ustedes que puede pasar? Se calienta, ese gas se calienta. Porque le estoy introduciendo trabajo. Porque las partículas se aceleran, aumenta la temperatura, chocan con el ventilador y se van calentando, aumenta la temperatura. ¿Ok? Vamos a suponer que cesa la agitación. Ahora lo dejo adiabático, dejo que no haya calor, ¿verdad? Ahora se mueve el eje solo. Se enfría el gas para moverse el eje. ¿Qué piensan ustedes? La A de la decisión. Lo mismo que pasó con esta mamá. Se detiene. Ahora lo dejo que el gas se enfríe. ¿Y se mueve el eje? Pero estoy en duda, profe. No se mueve solo el eje. ¿Por qué? Porque las moléculas internamente, a pesar de que están calientes, ellas vibran, pero de forma desorganizada y no van a mover el eje nuevamente para que esa energía que adquirió, esa energía interna, se convierta nuevamente en trabajo. ¿Te daba eso? De manera que la primera ley dice que la energía no se conserva ni se destruye, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces el trabajo del eje entra en forma de energía interna hacia la molécula, pero las moléculas por sí solas no se puede transformar en el eje, aunque la primera ley de la termodinámica te indica que sí lo puede hacer. O sea, que la primera ley de la termodinámica no niega el proceso inverso de la transformación de la energía interna del gas en el eje girando. No lo niega. Lo que lo niega es la segunda ley. No se puede convertir la energía de la molécula nuevamente en trabajo. ¿Por qué? Porque la dirección de la energía no se puede transformar así. ¿Ok? La primera ley no lo negaría, pero la segunda ley sí niega esa posibilidad. ¿Ok? Entonces, esta ley nos da restricciones. Esta ley nos da restricciones. ¿En cuanto a qué procesos? ¿Qué procesos podrían ocurrir? Fíjense, si ustedes colocan una taza de café caliente en la mesa, al fin y al cabo de un cierto tiempo, esa taza de café caliente se va a enfriar. ¿Por qué? Porque el calor va del café caliente hacia el ambiente que está más frío. Y la taza y el café va a llegar a la temperatura del ambiente.
El proceso inverso del calor desde el ambiente más frío hasta la taza de café para que se vuelva a calentar por sí solo sin que pase más nada, lo niega la segunda ley. La segunda ley dice que el proceso inverso no puede ocurrir por sí solo. Es decir, el calor no puede traspasarse del ambiente que está a 25 nuevamente a una taza de café caliente para que la temperatura aumente a 80 por sí solo. La segunda ley no lo niega. Aunque la primera ley dice que la energía se conserva, no sé. Entonces, si la primera ley no niega esa posibilidad, sí puede permitir que la energía pase del entorno al café nuevamente y se caliente. Eso no lo niega la primera ley, porque la primera ley es una ley de conservación de la energía. En cambio, la segunda ley te restringe los procesos. Es decir, el calor no puede transformarse por sí solo de un sitio más frío a uno más caliente. Nuevamente. Entonces ahí hay una restricción en el proceso. Entonces eso significa que la energía se transforma en una dirección y se puede seguir transformando en una dirección. Para nosotros transformar la energía existen dos procesos para ilustrar. Dos procesos para... Dos procesos para ilustrar. El primer proceso es máquina térmica. Una máquina térmica. Y el segundo proceso es un ciclo de refrigeración. Esos son los procesos que me permiten a mí transformar. Esta máquina térmica es un ciclo también. Y el ciclo de refrigeración. Esos procesos me permiten a mí transformar el calor en trabajo y el trabajo en calor de manera apropiada. ¿Okay? Calor en trabajo y luego trabajo y calor de manera apropiada. Transferir el calor de manera apropiada desde un sitio de baja temperatura a alta temperatura. ¿Okay? Ok, vamos a empezar con, primero estudiando de manera general lo que es una máquina térmica y luego vamos a estudiar de manera general lo que es un ciclo de respiración. Y según nuestra experiencia, y vamos a ir analizando según nuestra experiencia cómo operan dichos ciclos, para después ir profundizando a lo que ocurre dentro de cada uno de esos, de la máquina térmica y dentro de cada uno de esos de los refrigeradores. Ok, entonces vamos a ir estudiando de dos en dos, máquina térmica y refrigerador de dos en dos, paso a paso. ¿Okay? Entonces empezamos por esto. Máquina térmica. Máquina térmica. La máquina térmica es como llegar muy emocionado a clase. Y por entregar la tarea. Ok. Muy bien. Profe, ¿de la tarea va a revisarlos todos o solo dos? Ya sacamos el papelito, aquí estamos. ¿Cuál? Al final de la clase les digo los ejercicios que vamos a realizar. Pongan la tarea. Sí, al final de la clase, bueno, les enseño cuáles son los problemas que vamos a corregir. Ahora Ok. uno, son dos, son tres. Son dos, No, son máximo dos. el Sí. último, seguramente. Ajá, ¿quién falta por firmar allí? Firmen, por favor. Ah, la lista. Sí. La pasan para acá, por favor. Cuando terminen. Bueno, vamos a comenzar entonces con
con el tema de la máquina. La máquina térmica, según nuestra experiencia, una máquina térmica funciona como un sistema, ¿no?, que absorbe calor de una fuente de calor a alta temperatura, produce trabajo y luego rechaza el calor hacia un sumidero o un disipador a baja temperatura. Así trabaja una máquina térmica. Eso es lo que dice nuestra experiencia. Un ejemplo, los carros automóviles trabajan así. Un carro automóvil absorbe energía de una fuente de alta temperatura llamado combustión, el gasoil, la gasolina. Eso es una fuente de alta temperatura. Esos gases mueven y producen trabajo, el carro anda y obligatoriamente esos gases de baja temperatura tienen que ser expulsados hacia un disipador. El disipador es la atmósfera, la atmósfera. De manera que así opera una máquina térmica. La central de energía eléctrica de aquí de Paraguaná, Josefa Camelo, opera de esa forma. ¿Okay? Hay un gas de combustión que viene del gasoil, del gas natural. Al ser inyectado a la máquina térmica hace ignición, esa es una fuente de calor de alta temperatura. Esos gases a altísima velocidad chocan contra unos álabes de una turbina, mueven, producen trabajo, entregan la energía eléctrica, entregan la energía del compresor y luego son expulsados esos gases al disipador. ¿Cuál es el disipador? Bueno, la atmósfera que está a baja temperatura. Entonces, nuestra experiencia nos indica cómo opera una máquina térmica. Por ejemplo, la central hidroeléctrica más o menos opera así, aunque no es más una máquina térmica, sino una máquina hidráulica, la central eléctrica del Buri. Se represa, por ejemplo, agua a alta altura, altísima, ¿verdad? Esa agua, esa energía potencial es convertida y se llega a una turbina hidráulica. Esa turbina hidráulica se mueve, produce trabajo y luego esa agua sigue al río, agua abajo, a baja altura, ¿me entiendes? O sea, energía que ya no está disponible porque está a baja altura. Entonces el agua cae desde altísima energía potencial, la energía potencial se convierte en electricidad y luego esa energía potencial va hacia agua abajo un río de baja energía potencial. Entonces hay una transformación energética desde una fuente de alta energía hasta una fuente de baja energía mientras se produce trabajo. Así opera una máquina térmica. Entonces, bueno, una máquina térmica es esto: un sistema, fuente de calor, fuente de calor, trabajo. Este es un trabajo que es de salida, ¿verdad? Este es un rechazo de calor. ¿Okay? El calor siempre es necesario que se rechace en una máquina térmica, no se puede acumular. ¿Okay? De manera que nuestra máquina térmica siempre será un proceso de flujo estable. La energía que entra siempre será igual a la energía que sale. Es necesario el rechazo de calor. Este es un requisito fundamental de todas las máquinas térmicas. Si no hubiera el rechazo de calor, entonces significa que todo el calor de la fuente se transformaría en trabajo, y eso es imposible. Claro, eso es imposible porque trabajando en un ciclo es imposible convertir todo el calor en trabajo. ¿Y falta confirmar? Por ejemplo, en el caso de un carro, un automóvil, por experiencia sabemos que en un carro, por ejemplo, se necesita un radiador para poder disipar todo el calor del motor. Vamos a ver aquí Victoria. Por experiencia sabemos que en el radiador disipa todo el calor del motor. O sea, necesitamos un disipador para que el motor pueda funcionar, porque si acumula mucho calor, no tenemos agua, el motor se daña. Por experiencia sabemos que necesitamos agua de enfriamiento. ¿En dónde? En un motor. Siempre. La energía que no se pueda usar. Entonces, nuestra experiencia dice que
y rechazarlo a un sumidero. Eso es lo que indica nuestra experiencia. Si trabajan los automóviles, si trabajan los motores diésel, las plantas termoeléctricas, que sea de gas o de vapor, trabaja de esa forma. Muy bien, vamos a ver ahora lo que es un ciclo de refrigeración. Un ciclo de refrigeración es un equipo que es capaz de absorber calor de una fuente y rechazarlo a una fuente más caliente. ¿Okay? Pasar el calor desde una fuente y llevarlo a otra, a un sumidero, calor, para lo cual tiene que utilizar el trabajo. Eso es lo que hace un refrigerador o un calentador, una bomba de calor calentadora. ¿Okay? Así nosotros podríamos, por ejemplo, nuevamente calentar la taza de café después que se fría. Tenemos que utilizar obligatoriamente un calentador que trabaje así. Es decir, la taza de café está caliente, luego se enfría, ¿por qué? Porque se deja en la mesa, se enfrió. ¿Cómo la calentamos de nuevo? Tenemos que usar un proceso cíclico llamado calentador o una bomba de calor que me permita a mí calentar nuevamente la taza, para lo cual necesitamos una entrada de trabajo. Entonces, ¿qué es un ciclo de refrigeración? Un ciclo de refrigeración es esto. Lleva el calor de una fuente hacia un sumidero de calor, para lo cual necesita trabajo de entrada, trabajo de entrada. Entonces, si ustedes se ponen a analizar cómo opera una nevera opera de tal manera que necesitan enfriar la comida. Enfriar la comida. ¿Cómo la enfrío? ¿Cómo la mantengo fría? Bueno, tienen que traerle calor a esa comida y llevar ese calor hacia el aire de la cocina. ¿Por qué? Porque la nevera es un freezer que está ahí adentro y ustedes la tapan y eso queda aislado totalmente. Ahí no debe haber transferencia de calor. ¿Qué hace el equipo refrigerador? Trae el calor desde adentro mediante unos tubos llamados evaporador, y ese calor lo lleva nuevamente hacia atrás de la nevera, que ustedes ven que está caliente, mediante un condensador, un disipador. ¿Y quién es el disipador? Bueno, la temperatura de la cocina, del aire ambiental. Entonces ustedes van enfriando poco a poco esa comida, pero necesitan conectar la nevera, necesitan trabajo. Eso es lo que nos dice nuestra experiencia. Si ustedes no conectan la nevera al enchufe, no hay trabajo que haga funcionar la nevera. Sumidero de calor. En este caso, en caso de una nevera, un sumidero de calor sería el aire de la cocina. Y la fuente de calor es los alimentos, que son los que expulsan calor y se enfrían, bajan su temperatura. Ok, un aire acondicionado opera de la misma manera. El aire acondicionado está ahí, pero ¿qué hace ahí? No me enfría el cuarto. ¿Por qué no te enfría? Porque no lo tienes conectado, necesitas trabajo de entrada. Necesitas conectarlo para que el fluido de trabajo pase por el cuarto frío, se caliente con el cuarto, traiga el calor del cuarto, luego envía ese calor hacia la atmósfera mediante el condensador que está en la parte de atrás del aire acondicionado. Esa es nuestra experiencia, eso es lo que nos va indicando. Entonces, ese fluido trabaja en un ciclo técnico, pero necesita trabajo para mover ese calor desde el cuarto hacia afuera. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra experiencia dice que para extraer calor de una fuente fría y rechazarlo en un sumidero caliente, se debe proporcionar trabajo, se debe
Unidos y en los países del norte, cuando hay invierno, en Mérida también, hay bombas de calor. Bombas de calor es un simple aire acondicionado volteado, es decir, la parte de atrás, que es de aquí, el condensador, lo pasan al cuarto y la parte que enfría lo pasan hacia el ambiente exterior, porque aquí hay mucho frío y tenemos que calentar el cuarto. Entonces, bombea el calor desde el ambiente frío, que es afuera, hacia el sumidero caliente, que es el cuarto. Entonces eso se llama bomba de calor. Para lo cual necesitamos trabajo. O sea, envía el calor al revés, de lo frío a lo caliente para calentar el cuarto. Eso ocurre en los países del norte, cuando hay invierno. O en Chile, por ejemplo, ahorita que hay nieve, mucha nieve en extremo, en Paraguay necesitan bombas de calor para calentar la casita, para calentar el espacio. Entonces lo que hacen es voltear el aire acondicionado, para que opere al revés. Pero necesita trabajo. Si no hay trabajo, fíjense, la primera ley niega la capacidad de transformar, de crear y destruir energía. Eso es lo que dice la primera ley. No se puede crear y destruir energía, de manera que la primera ley niega esa capacidad. Mientras que la segunda ley niega la capacidad de que los procesos ocurran de una manera. Los procesos tienen que ocurrir así. ¿Ok? Para convertir calor en trabajo se necesita rechazar calor y que trabaje en un ciclo. Para llevar el calor del frío al caliente se necesita trabajo y que trabaje en un ciclo. Entonces la segunda ley dice que la energía tiene esa restricción. O sea, niega la capacidad, la segunda ley niega la capacidad de utilizar la energía de una manera determinada. Así no se utiliza que es así. Entonces son estas observaciones y nuestra incapacidad de refutar, son estas observaciones y nuestra incapacidad de refutar las que hacen que la segunda ley de la termodinámica exista y la primera ley. O sea, dice que la energía funciona así y es así porque no tenemos la manera de comprobar de que funciona al revés o de otra manera. Entonces esa incapacidad que hay para refutar es lo que hace que la segunda ley exista, ¿okay? Y nos diga esa restricción y esa manera de funcionar. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Ok, podemos borrar entonces la pizarra. Entonces vamos explicando los enunciados, que son los enunciados de las leyes, de cómo funciona la máquina térmica y el refrigerador. Exacto, tú estás en un cuarto frío y abres la puerta. ¿Qué ocurre? ¿El frío se sale o el calor entra? ¿Qué ocurre? El calor de afuera es el que penetra, el aire caliente es el que penetra al cuarto y calienta el aire de frío, ¿no? Mientras que ese aire frío se sale porque es cambiado por el aire caliente. O sea, que si no se hace un equilibrio, probablemente como el frío no es suficientemente como mayor el calor, obviamente se vuelve más calor que frío. Exactamente, pero obviamente el aire caliente no es que va a entrar y que va a haber más aire en el cuarto, no, se va a cambiar el aire. El aire caliente, cuando tú abres la puerta, lo que hace el aire caliente es penetrar, pero el aire frío se va. No que se acumule el aire, no. Hay como un cambio, entonces es el equilibrio mismo de la naturaleza. Se transforma. Hay una transformación. De hecho, cuando en la parte de primeros auxilios,
con la combustión de adentro, ¿no? Y por lo menos cuando un aire se daña y sale, bueno, si hace, o sea, obviamente el calor afuera y el aire como que no sirve y sale calor por el aire, pero no para eso es como que no pasa el Sale calor, entra calor. Recuerden que entra calor. Ustedes cuando tengan un aire acondicionado, ustedes no pueden permitir abrir la ventana ni las puertas, ni las rendijas, eso hay que taparlo. ¿Por qué? Porque el calor entra. Entonces el aire se va a forzar más a enfriar ese aire caliente que acaba de entrar. El aire frío se va nuevamente, pero entra el caliente, entonces el aire se fuerza, el aire acondicionado, el aparato. Igual que la nevera no hay que abrirla ni cerrarla tanto, porque entra aire caliente hacia la nevera y sale el aire frío, que ya la nevera hizo un trabajo de enfriar, sale. Entonces cuando ustedes cierran, nuevamente la nevera tiene que volver a forzar para sacar más calor todavía, entonces ahí hay más consumo. Y deja el compresor no se para, sino que mantiene funcionando. Ahí hay aire acondicionado en donde se para el compresor descansa. ¿Qué ocurre? Que hay que tapar las rendijas, todo eso hay que taparlo. Si aquí instalan un aire acondicionado, aquí se daña porque dejan la puerta abierta, dejan la ventana abierta, dejan todo abierto, entonces se daña rápido los aire acondicionados aquí. En la universidad generalmente uno cuando llega a ese aire frío y todo abierto, la ventana abierta. Entonces no hay un vigilante que se encargue de cerrar y mantener el sistema energético aquí en la universidad, ¿me entiendes? Para mantenerlo. Entonces, así que opera. Entonces existen dos enunciados de la segunda ley. El primer enunciado es Kelvin Planck. ¿Qué dice el enunciado de Kelvin Planck? El enunciado de Kelvin Planck dice que no es posible ningún proceso cuyo único resultado sea la absorción de calor de un depósito y conversión de este calor en trabajo. Necesita un sumidero. De calor. Eso es lo que dice el enunciado de Kelvin Planck. Es imposible construir una máquina térmica que le transforme el calor todo el trabajo. Se necesita rechazar calor para que dicha máquina térmica funcione. ¿Okay? Eso es lo que dice el primer artículo. La segunda ley son 5 artículos, Kelvin Planck y Clausius. Vamos a ver esto. Sin embargo, solamente vamos a operar con 3 artículos. Nos faltaría un cuarto y un quinto que se ve en el tema de entropía, que no lo vamos a cubrir, pero la segunda ley no es como la primera ley, que es un
se necesita un sumidero. O sea, solamente una parte de ese calor es en trabajo, se puede transformar en trabajo, y la otra parte obligatoriamente hay que rechazar. Eso es lo que indica que el mismo. Ejemplo, un motor de automóvil opera con una máquina térmica. Trabaja con calor de la gasolina, se transforma en movimiento, pero es necesario un escape, donde se libera la energía. Es el sumidero. No, un calentador de agua. Exactamente. El motor opera con un radiador, un sumidero, ¿no? Una planta termoeléctrica necesita gasoil para funcionar en una caldera, se transforma en ese calor que se absorbe por el agua en trabajo, pero necesita una torre de enfriamiento para rechazar, disipar el calor. Siempre se necesita la disipación, ¿ok? Transformación del calor en trabajo, pero con disipación. ¿Qué dice ahí? Clausius. Clausius. Este es un científico. O sea, es una... Es un apellido. No, Clausius y el apellido. No, ¿Qué la hay letra. plan apellido? Clausius otro apellido. la letra. No sé, L-A-U-S-I-U-S. Esa es una A. Recuerden que la A se parece a la O. Cuando ustedes vean una A es O. Claro, eso sí es una A, ¿ok? Ok. Pero es que esta es una A. El palito sale de abajo. Sí. Esta le está raro. Primer grado tengo por 20. En la fórmula U2 menos 1 y pensar que es una vez. Se puede decir que era una 2. Ay, pero que haga caligrafía de ese. Lo importante es que a la final yo ya me entiendo. ¿Qué dice Clausius? No es posible ningún proceso Ese es el segundo artículo. correcto que resulte únicamente en la transferencia de calor de un propósito frío a caliente. Necesita trabajo en casa. Trabajo entrando. ¿Okay? Entonces, eso es lo que dice el segundo artículo, que el enunciado de Clausius establece que es imposible transferir el calor de una fuente a un sumidero sin trabajo, o sea, se necesita consumir el trabajo, ese refrigerador. O el proceso para transferir el calor necesita consumir trabajo. ¿Okay? Es imposible construir unas máquinas. Entonces, por ejemplo, el aire acondicionado, como les expliqué, nuestra experiencia indica que para hacerlo funcionar y pasar el calor del frío, del cuarto frío, al aire caliente por detrás, se necesita enchufar trabajo eléctrico, electricidad, para mover compresor. Lo mismo que una bomba de calor calentadora, lo mismo que una cocina eléctrica, para yo llevar calor desde alta temperatura hacia agua hirviendo necesita electricidad, necesita consumir trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el primer artículo, que es Kelvin Plan, es el artículo referido a máquinas térmicas, ¿no? A máquinas térmicas. Y el artículo de Clausius, ciclo de refrigeración. Referido al ciclo de refrigeración. Máquina térmica y ciclo de refrigeración. Máquina no, dice máquina. Máquina.
RH significa alta temperatura, calor de alta temperatura, calor suministrado desde una fuente. Ahora vamos a desglosar lo que hay en la caja que les dibujé de la máquina térmica anterior. En la caja ese calor lo recibe una caldera. ¿Ok? Esa caldera, cuando lo recibe, entra un líquido de un compresor, ¿verdad? Una bomba. ¿Ok? Esa bomba bombea un líquido que viene de un condensador. ¿Ok? Y esa sustancia que se condensa es un vapor que viene de una turbina. ¿Ok? Un vapor que viene de una turbina. Esa turbina produce el trabajo neto de salida. ¿Ok? Y el condensador lo que hace es rechazar calor hacia el sumidero. Calor rechazado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre dentro de la caja para una máquina térmica. ¿Okay? Tenemos una caldera que absorbe el calor de la fuente. Ese calor se le inyecta un líquido, el líquido se convierte en vapor, el vapor mueve la turbina. Aquí hay unos álabes, pues yo les expliqué los álabes de la turbina. Los álabes se mueven, producen un trabajo. ¿Okay? Ese vapor pierde presión, pierde temperatura y queda como mezcla o un vapor agotado. Sale y se termina de condensar, se convierte el vapor en líquido, en el condensador. El condensador es un equipo que transforma el líquido en la mezcla o un vapor completamente líquido. Sale líquido aquí. Pero para que se transforme de vapor a líquido necesita liberar calor. Ahí es donde está el proceso de liberación de calor. Esta agua que pierde de la turbina hay que reciclarla. Por eso es que tiene que pasar por un ciclo. Entonces se libera calor hacia el sumidero. Esta QL se llama calor rechazado para nosotros. La L significa low, baja temperatura. QL. El líquido que sale del condensador se bombea en una bomba hacia una zona de alta presión para llevarlo a la caldera. Y en la caldera vuelve el ciclo. ¿Okay? De manera que el agua, esta es una termoeléctrica simple que utiliza agua. ¿Aquí? Calor rechazado, condensador. Turbina, dice. No dice turbina, pero dice turbina. Tengo una turbina. Una caldera. Bomba. Eso es lo que hace el ciclo ahí. ¿Alguien falta para entregar trabajo? Muy bien. Eso es lo que tenemos, el ciclo que tenemos dentro, ¿verdad? Okay. Están dibujando.
llega al mismo estado siempre. Por ejemplo, si parte de aquí, el fluido de trabajo va a llegar al mismo estado. Si parte de aquí, el mismo estado siempre en cada punto. Entonces es un ciclo. O sea, en la segunda ley todos son Todo ciclo de flujo estable. es de flujo estable. Sí, prácticamente. Todos los equipos son de flujo estable. Se aplica la fórmula un poco más sencilla porque son de flujo estable. Ok, vamos a explicar ahora el ciclo de refrigeración. Ciclo de Para el ciclo de refrigeración veamos lo que ocurre en la caja que les dibujé anteriormente. Recuerden que el ciclo de refrigeración envía calor desde una zona de baja temperatura a una zona de alta. Entonces, esa zona de alta generalmente es un sumidero. Cuando es un refrigerador, un ciclo de refrigeración. El sumidero recibe el calor UH, calor de alta temperatura, calor rechazado. Rechazado, ¿ok? Calor rechazado. Ahora veamos qué ocurre dentro de la caja. Profe, ahí al lado del trabajo de sólido, Salida. Entonces, fíjense, el condensador es el que rechaza ese calor en el ciclo de refrigeración. ¿Ok? Un condensador donde se condensa el fluido de trabajo. En una nevera, en un aire acondicionado, siempre hay un condensador. Ese condensador recibe el fluido de trabajo de un compresor. El compresor es el que necesita trabajo neto de entrada. Trabajo neto de entrada. ¿Ok? Compresor, recuerden que comprime gases. Ese gas viene de un evaporador que se encarga de convertir el líquido en gas. Y ese evaporador, para evaporarse, necesita calor fuerte, calor suministrado. ¿De dónde? De una fuente de calor. Pero, o sea, en máquina térmica fuele significa calor rechazado y acá significa calor. Ya lo vi, claro. Ok. Entonces, el condensador lo que hace es pasar el líquido de alta presión y convertirlo en una mezcla líquido-vapor, pero muy fría para producir ese enfriamiento. Esa válvula que convierte el líquido en mezcla se llama válvula de estrangulamiento. Válvula de estrangulamiento. Válvula de estrangulamiento. ¿Okay? Así opera el ciclo de refrigeración. Entonces, fíjense que aquí falta una línea, ¿no? La turbina siempre activa a la bomba a través de un eje, ¿no? A través de un eje hay un trabajo de la turbina que mueve la bomba para que por sí mismo el ciclo quede funcionando. Es necesario que quede funcionando autónomamente. Ustedes dirán, profe, ¿quién mueve la bomba? Bueno, el trabajo que proviene de la turbina, de la misma turbina. O una parte de la turbina es para hacer funcionar la bomba. Entonces la bomba necesita trabajo, ¿ok? En el caso de las máquinas térmicas.
decir, yo quiero gastar menos electricidad para producir más enfriamiento, por ejemplo, en el ciclo de refrigeración. ¿Ok? Y en el ciclo de máquina térmica debe haber un rendimiento, porque yo quiero producir trabajo, la mayor cantidad de trabajo del calor que estoy utilizando, del calor que estoy suministrando. Recuerden que hay un costo, el costo es el calor suministrado. Eso es combustible, eso es plata. Entonces, en la electricidad, que es lo que a mí me conviene de la máquina térmica, yo necesito maximizar la mayor cantidad posible de ese calor que yo estoy gastando. Entonces hay un rendimiento. ¿Okay? Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cómo determinamos el rendimiento de estos dos ciclos? ¿Cómo determinamos el rendimiento de estos dos ciclos? Entonces, para verificar eso, empezamos con la máquina térmica. Máquina térmica. ¿Cómo determinamos el rendimiento en el caso de la máquina térmica? El rendimiento de una máquina térmica se define como la eficiencia termodinámica o eficiencia térmica, sí. Eficiencia termodinámica. O eficiencia, su índice térmico. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí o eficiencia térmica. O sea, el rendimiento de una máquina térmica es con N. Sí, con la N griega. Esta se llama esa letra griega. O eficiencia térmica, eficiencia termodinámica o eficiencia térmica. La eficiencia térmica se define como beneficio entre costos. El beneficio que yo obtengo sobre lo que me cuesta obtenerlo. Generalmente lo que me cuesta obtenerlo es mayor que el beneficio que obtengo. Por eso es que hay un rendimiento y siempre va a ser menor que 1. Entonces, NT o eta T, esta sub T es igual a la eficiencia del resultado. En general, una eficiencia para cualquier equipo de resultado deseado dividido entre entrada requerida. Eso es la eficiencia térmica. Deseado entre entradas requeridas. El resultado deseado en una máquina térmica, si ustedes observan aquí, es el trabajo neto de salida. Eso es lo que yo quiero de la máquina térmica. Trabajo neto de salida. Resultado deseado. Y el costo o la entrada requerida que necesito para obtener ese resultado deseado. ¿Necesito qué? Calor suministrado. Entrada de calor. Entrada de calor. Neto de salida. Ahora bien, ¿cómo definimos el trabajo neto de salida? Ahí está la letra, la nomenclatura. ¿Okay? Trabajo neto de salida sobre entrada de calor, que es coacción. W neto de salida sobre coacción. Ahora bien, para un ciclo, que es lo mismo
igual a lo mismo que vamos a aplicar la primera ley para un ciclo, el calor va a ser igual al trabajo, es decir, la sumatoria de todos los calores alrededor del ciclo es la misma sumatoria de todos los trabajos alrededor del ciclo. Es decir, la integral cíclica del calor, del diferencial del calor, es la misma integral cíclica del diferencial del trabajo. Se llama la integral cíclica. Dele más duro. Ok, menos mal que no. Trabajo en esto donde dice que arriba. Trabajo neto de salida. Aquí, trabajo neto de salida. En de entrada del calor. Ahora, la integral cíclica del calor alrededor del ciclo es la misma integral cíclica del trabajo alrededor del mismo. Entonces, el trabajo neto de salida, si yo sumo el trabajo neto de salida, me quedaría así. Trabajo neto de salida es igual a QH positivo menos QL, que es negativo porque el QL es de salida. Calor de salida negativo, calor de entrada positivo, trabajo de salida positivo. Por eso es que me queda trabajo neto de salida positivo igual a QH menos QL. ¿Puedes repetirlo ahí? Profe, eso es un igual. Trabajo neto de salida es igual a QH menos QL. La sumatoria de todos los calores, tomen como sistema y apliquen la primera ley. Sistema la máquina térmica. Ahora apliquen la primera ley de flujo estable. ¿Qué dice la primera ley de flujo estable? Q más masa de entrada menos W menos masa de salida, ¿sí o no? Igual a 0, ¿verdad? No hay masa de entrada, ¿hay masa de entrada ahí y de salida? Aquí no hay masa de entrada y de salida, 0. Queda Q menos W igual a 0. Estoy aplicando la primera ley. Q menos W igual a 0. Quiere decir que los calores, QH es positivo porque es de entrada al sistema, QL es negativo porque es de salida. Entonces QH menos QL menos el trabajo que es de salida positivo. Entonces despejo el trabajo de salida positivo y me queda. O sea, estoy aplicando la primera ley de flujo estable a este volumen de control. Fíjense que no hay masa de entrada ni masa de salida. ¿Ves? Ahora aquí hay que escribir una nota. Todos los términos U y W son valores absolutos. El signo se incluirá en la ecuación. ¿Ok? El signo se incluirá en la ecuación. Esos valores ya QH y QL ya tomamos en cuenta el signo. QL negativo, QH positivo. Estos valores, cuando yo sepa que es un calor de salida en esta ecuación, ya lo meto positivo aquí, porque ya es negativo, ya lo incluí. El trabajo neto de salida siempre va a ser positivo aquí, porque ya el signo positivo lo incluí. Y el QH positivo. Entonces, volvamos a la eficiencia, ¿no? La eficiencia térmica es trabajo neto de salida sobre QH. ¿Verdad que sí? Al yo sustituir el trabajo neto de salida aquí por QH menos QL, quedaría QH menos QL sobre QH igual a 1 menos QL entre QH. Así calculamos la eficiencia térmica en función tanto del trabajo como del calor.
cantidades de eficiencia nos las dice la misma máquina. Ay, ese uno. ¿Por qué es este 1? Por el QH entre QH me da 1 menos QL entre QH da 2. Y hay una aplicada propiedad distributiva de la división. Ok, ahora finalizaremos con el rendimiento para un ciclo de refrigeración. ¿Ya? Entonces vamos a borrar la máquina térmica, ¿sí o no? Nada más la máquina térmica. ¿Ya? En el caso de un ciclo de refrigeración, para el rendimiento, ¿cómo calculamos el rendimiento? En el caso de un ciclo de refrigeración, el rendimiento se calcula mediante el coeficiente de operación O. El coeficiente de operación se llama eso. Y se define todo rendimiento se define de la misma forma. Resultado deseado entrada requerida sobre entrada requerida. Todo rendimiento se define siempre. Resultado deseado entre entrada requerida. En este caso, el resultado deseado de un ciclo de refrigeración es el enfriamiento. Esta es la energía deseada o el resultado deseado. ¿Ok? Y la entrada requerida es el trabajo neto que tienen que entrar. Entonces, en todo ciclo de refrigeración, el resultado deseado va a ser la transferencia, para generalizar, transferencia de calor de interés. De calor de interés. ¿Por qué de interés? Porque resulta ser que ese equipo puede trabajar como calentador, como refrigerador. Si yo quiero enfriar, si yo quiero calentar. Entonces el resultado deseado está en base a la transferencia de calor de interés. Si yo quiero que trabaje como bomba de calor, mi QH es el interés. Si yo quiero que trabaje como sustractor del calor, o sea, enfriador, mi QL es el interés. Transferencia de calor de interés sobre entrada de trabajo, o trabajo neto de entrada. Trabajo neto de entrada. Entonces, vamos a suponer que mi equipo opera como un refrigerador, freezer o como un aire acondicionado. Entonces, vamos a suponer así. Hay dos casos: refrigerador, congelador. Este congelador es lo que ya terminamos freezer, ¿no? Aire acondicionado, o máquina de hielo, Supongamos que mi equipo opera así. Mi transferencia de calor de interés, ¿cuál sería? ¿Cuál es? Si trabaja como refrigerador, transferencia de calor de interés sería el QL, porque es lo que yo quiero enfriar, ¿entiendes? Entonces el COP sería igual a qué? COP sería la transferencia de calor de interés, en este caso QL, y trabaja como refrigerador, ¿verdad? QL entre quién? Entre trabajo neto de entrada, ¿sí o no? No me lo entendí. ¿Por qué? Vuelve. Claro, porque es mi transferencia de calor de interés. ¿Okay? O sea, que trabaja como refrigerador. O sea, que se enfríe. Como enfriador. Yo quiero que se enfríe el sistema de manera que yo voy a extraer energía y mi coeficiente de refrigerador, mi rendimiento, lo tengo que envasear la cantidad que yo extraigo a la transferencia de calor, resultado deseado. ¿Okay? Muchas gracias. Al resultado deseado. Mi resultado deseado en un refrigerador es el QL. ¿Okay?
integral cíclica del calor es igual a la integral del trabajo, ¿no? Entonces sería trabajo neto de entrada es igual al QH menos QL. Integral cíclica o en la misma primera ley de flujo estable, siempre me va a quedar así. Pero allá quedó igual. ¿Dónde? Sí, queda igual. Trabajo neto de entrada. Estos son valores absolutos porque el QL, fíjense que el QL es positivo porque es de entrada, ¿sí o no? QL es positivo, ¿no? Sí. Pero el trabajo es negativo porque es de entrada. Entonces, al hacer el cambio por menos 1, me queda igual. ¿Ya? Estos son valores absolutos. Entonces, el coeficiente de operación del refrigerador va a ser igual a QL sobre QH menos QL. ¿Verdad que sí? Y es lo mismo que 1 entre QH entre QL menos 1. Y esa sería la fórmula para un refrigerador. Ok, voy a borrar la parte derecha, ¿sí o no? Para finalizar con lo que es la bomba de calor. Entonces fíjense que el ciclo de refrigeración tiene dos casos. Uno que trabaja con un refrigerador y otro que trabaja con bomba de calor, que es el que viene. Para el caso de bomba de calor, que es un calentador, ¿no? El coeficiente de operación viene expresado en transferencia de calor de interés de la bomba de calor. ¿Cuál es la transferencia de calor de interés para un calentador? ¿Bomba de calor? ¿Cuál? Porque yo quiero calentar. QH sobre trabajo neto de entrada. Pero siempre el trabajo neto va a ser QH menos QL. ¿Sí o no? QH menos QL. Ah, el trabajo de entrada siempre va a ser así. Sí, en cualquier ciclo, sea refrigerador, bomba de calor y en máquina térmica. En este caso, entonces sería 1 entre 1 menos QL sobre QH. Ahora bien, esas son las formulitas. Hay como 2 o 3 ejercicios de la tarea que se hacen con esas fórmulas. Por supuesto que tienen que utilizar una fórmula adicional sobre la nota que les voy a indicar a continuación. Va a enviar el formulario. Ese formulario, ahí está la forma, sí, tengo que enviar el formulario. Sí, tengo que enviar el formulario, que yo les voy a enviar un formulario. Sin embargo, con esa fórmula pueden trabajar, empezar a trabajar tranquilamente. Pero yo les voy a enviar la guía y el formulario. Finalmente, fíjense que esas ecuaciones están dadas en calor normal. No por unidad de tiempo, no por unidad de masa, sino calor normal. Entonces, la nota dice las ecuaciones de ETA, las ecuaciones de ETA térmica, coeficiente de operación del refrigerador y coeficiente de operación de bomba de calor se pueden escribir con puntos.
H punto entre potencia. Recuerden que con el punto es potencia, unidad de potencia. OH punto, OH no puede punto. Puede punto, ¿ok? Terminamos un punto en el tiempo, 2:55, tenemos 5 minutos de preguntas, y el marcador es de muy para allá. ¿Alguna pregunta al respecto? No, pero que se acabe el mundo, que sea. Vamos a tener una tarea y un parcial. Es un quiz antes de que ¿Qué? No. recuerden que son 30% de la tarea y 70% del parcial. Esto es teoría y explicaciones que les va a servir a ustedes para tarea para el parcial. ¿Ok? ¿Cuál es el libro que este es el capítulo 6 del segundo? Y el capítulo 6 del manual de ¿okay? Segunda ley de termodinámica, para que ustedes vayan estudiando y vayan haciendo los problemas de tarea. Ya pueden ir haciendo con esto el problema, los primeros 2 problemitas de tarea. Los primeros 3 que les dije. Profe, te había dicho que la máquina térmica, la bomba, la turbina que llevaba la moto, en este caso no hay relación entre el compresor y la válvula. No, la válvula de estrangulamiento no tiene parte móvil. Es una válvula por donde yo estrangulo el líquido. Eso ustedes lo ven en las neveras. Es un tubito que está así. Un tubito finito que se llama rabo de cochino, que los técnicos dicen rabito de cochino. Ellos se encargan de estrangular el líquido que sale del condensador y lo convierten en una mezcla fría. A menos 10, menos 18, menos 20 grados Celsius. Y ese líquido que sale aquí junto con vapor, que es una mezcla, se envía al evaporador. La parte líquida es la que extrae y enfría todos los alimentos que vienen del sumidero, de la fuente, del freezer. Y ese evaporador luego con ese calor, ese refrigerante se convierte en gas, que es necesario para que el compresor funcione. Y hace todo el proceso de nuevo. O sea que el compresor lo que hace Por la máquina térmica se condensaba el vapor y lo sacamos al líquido, pero aquí se condensa el hielo y luego se titula, ¿no? en la máquina térmica se condensa el vapor, se libera calor. Y aquí se condensa el... No, aquí se evapora. Aquí se evapora el líquido. No lo contrario. Sí, o sea, la transferencia de calor al interno, todo depende. En el caso del evaporador siempre se va a evaporar y necesita calor para evaporarse. Por eso es que se llama evaporador, porque necesita calor. Y ese calor es el que yo saco de los alimentos. ¿Se podría decir aquí que tiene, por ejemplo, un proceso así, lógicamente, un aire acondicionado? Mi aire acondicionado. Mi cuarto, ¿cuál sería? Si estoy aquí, punto fijo. Mi cuarto sería la fuente. Esta es la parte que está delante del aire acondicionado, la parte fría, la que está sacando y la que se está evaporando, el fluido interno, pero está sacando calor del cuarto. Entonces, ese calor luego lo envía hacia afuera, hacia la unidad exterior que está en el techo, o hacia la parte de atrás de la ventana, con un aire acondicionado, hacia la atmósfera, y el sumidero viene a la misma atmósfera, que está a alta temperatura. Eso es un aire acondicionado. Profe, la próxima tarea, como va del 30%, se va a valorar todo. Toda la segunda vez. Todo lo que vamos a hablar. No. Todos los ejercicios, no, o sea, se va a evaluar igual. No. Ustedes tienen que hacerlo todo porque aquí están los ejercicios. Para menos mal que me acordaste de los ejercicios. Vamos a ver qué ejercicios salieron. Ya